Un coleccionista ha muerto. Su testamento ha desaparecido. Y la señorita Marple acaba de descubrir lo único que todos los demás pasaron por alto. Bienvenido a Crimen y Sombra. Soy tu anfitrión, Alejandro Anmey. Encanta saber de ti. Deja un comentario y comparte desde dónde estás mirando hoy. Sus voces aportan mucho a este canal. Siempre estoy agradecido de escucharlas. Vamos a empezar a la fiesta anual del jardín. En el pueblo de Lower Fellwood era el tipo de evento que inspira orgullo y aprensión entre sus residentes. Orgullo, porque los banderines siempre estaban cocidos a mano, la crema de limón siempre casera, y los arreglos florales eran simplemente espectaculares. Aprehensión, porque la vida del pueblo tenía una forma especial de avivar viejas disputas y desvelar secretos guardados, incluso bajo las mesas de jardín más inocentes en esa soleada tarde de agosto. La esposa del vicario, la señora Calthorpe, acababa de ganar el segundo premio en el concurso de bollos. Su derrota ante el lote sospechosamente esponjoso de la anciana señora Parkins había provocado un gran murmullo entre el gremio de mujeres. Cuando hizo su entrada, el verdadero espectáculo del día era un extraño. En Lower Fellwood, un extraño nunca pasaba desapercibido. Con un porte más militar que rural, el caballero vestía un chaqué gris, a pesar del calor en su cabello. Era blanco, pero impecable como el de un soldado. Y sus ojos, o mejor dicho, el ojo despertó la curiosidad al instante. Una de ellas, una réplica de cristal brillante inquietantemente realista, reflejó la luz del sol de tal manera que los niños del lugar empezaron a susurrar sobre piratas y aventureros. Los adultos también susurraban, aunque no con tanta alegría en él. Coronel Barrington Fawkes se presentó al reverendo Calthorpe, con una voz que parecía grave en el oporto. Recién heredé Wren Hollow. Pensé en venir a presentar mis respetos a la comunidad en Wren Hollow. Llevaba 3 años vacío en una monstruosidad victoriana que los aldeanos consideraban maldita desde hacía tiempo. Primero, la viuda solitaria que tenía 20 gatos. Luego, el sobrino que había perdido una fortuna en el juego y desaparecido. Ahora, un coronel. Con un ojo de cristal tan bueno, dijo el reverendo Calthorpe, con una sonrisa vacilante. Bienvenido a Lower Fellwood, coronel. Me atrevería a decir que nos encontrará gente tranquila, en su mayoría, desde el otro lado del césped, sentada con la mayor serenidad bajo una sombrilla blanca. La señorita Marple bebía su licor de saúco y observaba al recién llegado, aunque no hizo ademán de levantarse para saludarlo. Sus dulces ojos azules, alertas y entrecerrados con suavidad, no se perdían nada. No fue su atuendo ni sus ojos lo que la inquietó. Era algo que aún no podía identificar Ampara. Cuando se realizó el sorteo y se subastó el último bizcocho con fines benéficos, el coronel ya había hecho la ronda. Había hablado con la joven Margaret Allerton, recién llegada de Londres, con un nuevo prometido al que no parecía gustarle. Delt había compartido demasiadas anécdotas con el doctor Hambley, el médico de cabecera del pueblo, quien había regresado del intercambio ligeramente sonrojado. Y notablemente, había tenido una conversación bastante tensa de 5 minutos con Ethel Browning, la bibliotecaria solterona de rostro severo que rara vez hablaba con alguien, y mucho menos militares extraños. La fiesta fue terminando como siempre, lentamente, entre risas y cansancio. Los banderines se descolgaron, en el aire se enfrió. Se recogieron las bandejas y empezaron a brotar los chismes. Pero entonces vino el grito rasgó el aire murmurante, como la cuchilla de un carnicero. De detrás del rosal, cerca del mirador del rector, salió Nora, la doncella de la señora Calthorpe, con las manos manchadas de rojo y el delantal empapado. Lo han matado, gritó. Se han ido y lo mataron.
Detrás del muro del jardín, una multitud se abalanzó sobre ellos. La señorita Marple no. Se levantó en silencio, se ajustó la sombrilla y caminó con serena precisión por el sendero del jardín tras el muro, desplomado contra la fría piedra. Estaba el coronel Barrington Fawkes. Su ojo de cristal con monóculo miraba hacia arriba, inexpresivo como antes. Pero el otro, el humano, estaba paralizado por un terror inconfundable. Un abrecartas de plata sobresalía de su pecho. A la señorita Marple se detuvo junto al cadáver. No miró al coronel sino al suelo. Un pisoteo de huellas, una ramita de lavanda aplastada y un solitario botón de cristal. Apenas visible entre la hierba pisoteada, Anne se inclinó lentamente y lo recogió, girando entre sus dedos enguantados. No espero, murmuró, sin dirigirse a nadie en particular, que no tengamos demasiadas teorías tontas antes de que la verdad tenga la oportunidad de salir a la luz. La mañana siguiente a la fiesta del jardín, reinaba un silencio inusual en Lower Felwood. El pueblo, típicamente alegre en sus rutinas, el cartero silbando mientras clasificaba el correo, el tendero proponiendo lechugas nuevas, se había sumido en una densa y tenue niebla de especulación. Incluso el canto de los pájaros parecía tener un tono más contenido, como si los propios petirrojos comprendieran que algo terrible había sucedido. En el centro del bullicio se encontraba la señora Emmeline Parkins, quien había ganado el primer premio en el concurso de Scones y se consideraba una autoridad en casi todo, incluyendo investigaciones de asesinatos. Estaba de pie en la puerta de la tienda de comestibles Greengrass, sosteniendo su cesta de mimbre como si fuera el mazo de un magistrado. Siempre son los recién llegados, declaró. Recuerden mis palabras. Se lo dije a Agnes Trenton en la mesa. De la rifa no estuvo aquí ni una semana completa. Y ahora miren, ¿crees que fue un robo?, preguntó la joven Daisy Calthorpe, deteniéndose demasiado tiempo junto al ruibarbo fresco. ¿Robo? Claro que no, se burló Emmeline. Ninguém usaría un abrecartas. Es algo personal, deliberado, probablemente una aventura amorosa. Recuerda lo que te digo. Hay una mujer involucrada, Anne. Desde la parte trasera de la tienda, el señor Greengrass meneó lentamente su cabeza calva. Si quieres saber mi opinión, murmuró sin dirigirse a nadie en particular, esa vieja casa suya, Wren Hollow, está maldita. No me acercaría a ella, ni por una botella de buen whisky. Mientras tanto, en la vicaría, el reverendo Calthorpe se limpiaba las gafas por cuarta vez, mientras le contaba los acontecimientos al sargento Tomlin, que había llegado esa mañana desde la comisaría del condado con aire de solemne formalidad, y un cuaderno demasiado pequeño para la cantidad de chismes que estaba a punto de soportar. Era la fiesta, ¿sabes? Estaban todos allí. El coronel se relacionaban. Un tipo educado, un poco estirado, pero nada raro, la verdad. Entonces oímos ese grito. Era la pobre Nora. Todavía está en shock. La pobre Anne. El sargento Tomlin, criado en un suburbio y que consideraba los pueblos tan pintorescos como agotadores, asintió con energía. Ya había notado la ubicación y el arma homicida, y había enviado el cuerpo al forense del cercano pueblo de Marbaranlega. ¿Hubo alguna razón por la que alguien pudiera querer hacerle daño al coronel Fawkes?, preguntó, levantando la vista de su bloc de notas. El vicario hizo una pausa, buscando la versión caritativa de lo que había observado. Bueno, empezó lentamente. Era bastante curioso, por su forma de hablar con la gente, como si ya los conociera. Raro para alguien nuevo. ¿Conocía a alguien en el pueblo antes de llegar? Que yo sepa, no. Aunque sí tuvo una charla bastante larga con Ethel Browning. ¡Qué raro! Ethel Browning, la bibliotecaria de mente estricta, había cerrado la biblioteca temprano esa mañana
y cortado las cortinas del ventanal de su casa. No atendía visitas ni respondía al timbre, a pesar de que todos en el pueblo habían pasado por allí, accidentalmente al menos una vez para echar un vistazo a sus cortinas. Tan solo una persona no llamó ni especuló. Anne simplemente caminó. Observando a la señorita Marple, había pasado la mañana caminando hasta la oficina de correos, luego hasta el cementerio, donde se detuvo ante una lápida que decía Clara Efefos, 1901 to 1939, y finalmente hasta las escaleras de la biblioteca, donde se quedó mirando un cartel de tiza que decía, han cerrado por inventario 11, quedó allí un momento más, de lo que la mayoría se quedaría, ladeando la cabeza pensativa. Luego se dio la vuelta y caminó por el estrecho sendero hacia High Street, mientras su bastón marcaba suavemente el ritmo de sus pensamientos. De vuelta en el salón de Tete Rowantree, el epicentro del juicio informal del pueblo. 3 mujeres y un viudo ya estaban reuniendo una lista de sospechosos potenciales. Mientras tomaban teteras de Earl Grey y rebanadas de pan de dátiles, solo digo, susurró la señora Henley, inclinándose que el doctor Hambley fue el último en hablar con el coronel antes de que ocurriera, y ha estado bastante tenso últimamente. Le está dando la lata a su recepcionista. ¿Lo oyó? La señora Cotteridge, que usaba guantes rosas en todas las estaciones y se creía feliz intuitivamente, intervino, no te olvides, de Margaret Allerton. ¿Ya viste cómo se puso roja cuando el coronel le preguntó sobre su estancia en Londres? Podría ser un chantaje. ¿Sabes? Estas cosas pasan en el señor Bramwell. El sombrerero jubilado, que ahora pasaba sus días coleccionando polillas, expresó su propia sospecha en voz baja. ¿Sabes lo que pienso?, dijo, mirando por encima de sus gafas. Creo que el coronel tenía algo en su pasado secretos de guerra. Agentes enemigos. Ese ojo de cristal no era decorativo. Créeme, en un extremo de la sala, inadvertida para la mayoría, estaba sentada la señorita Marple, removiendo su té exactamente 3 veces en el sentido de las agujas del reloj. Sus ojos no se apartaban de la ventana salpicada de lluvia, ni interrumpen las teorías que bullían a su alrededor. Anne estaba recordando algo. Un nombre de antaño. Clara No fue el nombre en sí lo que le llamó la atención, sino el año de su fallecimiento, 1939, en vísperas de la guerra, y Wren Hollow había pertenecido a la familia Fawkes antes de su decadencia. Eso sí, lo sabían. Se giró, dobló con cuidado la servilleta y dejó el cambio exacto en el plato. Tenía una visita más que hacer Anne por la tarde. El sargento Tomlin se había instalado en el ayuntamiento, usando la oficina del líder Scout como cuartel general improvisado. Los papeles estaban apilados. Se estaban organizando entrevistas y Nora, todavía temblando, por fin había logrado relatar lo que vio. Fui a buscar el paraguas extraviado del vicario, señor. Lo dejó detrás del seto durante los discursos. Rodeé el muro del jardín y él estaba allí, derrumbado. La sangre estaba por todas partes. ¿Viste a alguien más?, preguntó Tomlin. Suavemente, no, señor. Pero ella dudó. ¿Pero qué, Nora? Creo que oí una melodía, un silbido solo por un segundo. Algo suave, una canción de cuna. Tal vez Tamlin lo anotó, frunciendo el ceño. Era un detalle extraño. Sin duda le dio las gracias y la despidió para que descansaran afuera. El sol se ponía tras el campanario de la iglesia, proyectando una luz dorada sobre las calles adoquinadas. Desde su posición privilegiada en el verde, la señorita Marple podía ver a Wren Hollow a lo lejos, sus hastíes recortados contra el cielo que se desvanecía. Ella golpeó su bastón una vez en algo, o alguien había traído al coronel Barrington Fawkes de vuelta a Lower Felwood, y no era una simple herencia. Había fantasmas caminando silenciosamente por el pueblo, algunos de décadas pasadas, y algunos, sospechaba, todavía estaban muy vivos
Anne giró por el camino hacia la cabaña de Ethel Browning, donde las cortinas todavía se negaban a moverse. Tal vez era hora de hacer una visita. El cielo sabrá. Lower Fellwood se oscureció hasta convertirse en un suave peltre cuando la señorita Marple llegó a la puerta cubierta de hiedra de la cabaña de Ethel Browning. Era una casita modesta, encajada entre el muro del cementerio y el sendero que conducía al bosque, conocida por su atmósfera sombría, el tipo de hogar donde las cortinas rara vez se descorren y las visitas rara vez se quedan mucho tiempo. La señorita Marple se detuvo antes de llamar, recorriendo con la mirada el sendero desgastado, las macetas vacías junto a la entrada, el tenue olor a carbón que aún flotaba en el aire. Dio 3 golpes educados a la puerta pintada de verde, sin timidez ni insistencia. Se oyeron pasos lentos. Se oyó un clic en el pestillo. Ethel Browning apareció detrás de la puerta entreabierta, con expresión cautelosa. Señorita Marple, dijo secamente, con la voz seca como un libro viejo. No esperaba visitas. Disculpe, señorita Browning, dijo la señorita Marple. Amablemente estaba de paso. ¿Qué día tan deprimente para estar encerrada? ¿No le parece? Ethel dudó, pero luego se hizo a un lado lo suficiente para permitir la entrada. Supongo que se espera una taza de té, murmuró. Pase. Entonces la sala de estar era oscura y sobria. Los libros cubrían cada superficie disponible, algunos en estantería, otros apilados como torres en miniatura en distintos estados de colapso. Un fuego de carbón ardía suavemente, la única fuente de calor en una habitación impregnada del aroma a tinta y tiempo. La señorita Marple tomó asiento junto a la chimenea y observó el viejo ejemplar de las memorias militares del Imperio Británico que estaba sobre la mesa y con una taza de derrota sobre su tapa. Me enteré del pobre coronel Fawkes, dijo Ethel con rigidez, retirándose a la cocina. La señorita Marple dobló sus guantes con cuidado. Sí, respondió ella. Chet, es difícil esperar tanta violencia en un lugar como Lower Fellwood. Ningún lugar es inmune, dijo Ethel, regresando con la bandeja de té. El mundo ha cambiado. Incluso aquí se quedaron en silencio un momento mientras se servía el té. El tic de un reloj de pared marcaba los segundos entre sorbos. Tengo entendido que ha tenido usted una conversación bastante larga con el coronel, dijo la señorita Marple con suavidad, levantando su taza. Ethel la miró sin pestañear. Sí. Lo hice. ¿Lo conocías antes de que viniera a la fiesta? No, dijo Ethel. Luego, tras una pausa, añadió, aunque lo conocía, a través de conocidos mutuos. La boca de Ethel se tensó. A través de mi hermano. Cyril sirvió en Gibraltar hace años. Creo que el coronel también. Mi hermano solo habló de él una vez. La señorita Marple no dijo nada y esperó. Dijo que el coronel Fawkes tenía una forma especial de recordarlo todo en personas, fechas, incluso deudas. Cyril no lo tenía en muy alta estima. Había amargura en su voz ahora. No era precisamente algo más antiguo. Resentimiento, quizás, con el polvo de los años posado sobre él. La señorita Marple dejó su taza de té con cuidado. Siempre es curioso cómo ciertos hombres deciden regresar a lugares que los olvidaron, dijo en voz baja. O, mejor dicho, intentan olvidarlos. A los ojos de Ethel parpadearon. No lo maté, dijo bruscamente. Nunca sugerí que lo hicieras, respondió la señorita Marple. Con perfecta compostura, se sentaron en silencio otra vez. El fuego crepitó. No me gustaba, dijo Ethel finalmente. Pero no lo might trajo cosas consigo, recuerdos que es mejor dejarlos enterrados. Pero no tengo deseos de venganza. Ya no. La señorita Marple se levantó suavemente. En claro, dijo ella. Gracias por el té. Ethel no dijo nada más. Observó desde detrás de la cortina como la señorita Marple
Caminaba por el callejón, golpeando suavemente el bastón como siempre, con firmeza y sin prisa. De vuelta en el ayuntamiento, el sargento Tomlin estaba sentado en el escritorio improvisado, ahora sepultado bajo declaraciones de testigos, fotografías y una maraña de preguntas cada vez más confusas. Se frotó la nuca con un suspiro en el suave golpe de la señorita Marple. En la puerta le produjo cierto alivio. Señorita Marple. Me vendría bien un poco de su claridad. Ella sonrió y entró, tomando asiento junto a una caja con un rótulo que decía en evidencia: fiesta en el jardín. No pretendo saber más que la policía, dijo con suavidad, pero quizá pueda ayudarte. ¿Con la gente Tomlin? Asintió con entusiasmo. Por favor. Ella recogió la lista de nombres que él había recopilado. Hay algo curioso en la estancia del coronel. Aquí, dijo, recorriendo la página con la mirada. Visitó a varias personas en la fiesta, y no al azar, creo. Margaret Hagerton, el doctor Hamble, Ethel Browning. Eso es deliberado. Cada encuentro es diferente. ¿Sabes si dejó algo? ¿Un cuaderno? ¿Un diario? Tomlin frunció el ceño. Nada, eso, ningún diario. Unas cuantas cartas viejas y una extraña colección de objetos. ¿En su maleta? ¿Objetos? Sí. Aquí abrió una caja de madera y reveló su contenido. Una medalla militar de bronce, una fotografía en blanco y negro de una mujer joven con un vestido de encaje, un soldadito de juguete infantil al que le faltaba un brazo y un reloj de bolsillo antiguo grabado con una fecha 12 de octubre de 1938. La señorita Marple se inclinó más cerca y arqueó las cejas. Objetos curiosos para viajar. No son artículos de primera necesidad, sino símbolos, recordatorios, quizás. Cada uno probablemente esté vinculado a una persona. ¿Crees que esto es personal?, preguntó Tomlin. Creo que el coronel estaba haciendo una especie de gira de despedida, dijo en voz baja. Visitaba gente, enfrentaba algo en Tomlin. Se puso de pie y caminó lentamente. Pero, ¿qué llevaría a alguien a matarlo? ¿Ira? ¿Miedo? ¿Venganza? Quizás fueron las tres cosas, dijo la señorita Marple. Pero primero, veamos qué lo trajo aquí. Tomlin asintió. Ya solicité su historial militar. Debería llegar por correo en un par de días. Cuando se disponía a marcharse, la señorita Marple se dio la vuelta a Importam. ¿Hay un nombre más que podrías considerar agregar a tu lista? El señor Terence Hagerton, el padre de Margaret Tomlin, frunció el ceño. Murió hace años en Siam, pero no sin antes servir con el coronel Falk, al menos por un tiempo. Recuerdo el nombre de un recorte de periódico de la guerra. ¿Un escándalo? ¿Qué clase de escándalo? La señorita Marple sonrió débilmente. No lo puedo asegurar. Chaudeva, no, pero sospecho que es la razón principal por la que el coronel Fawkes vino a Lower Felwood. Afuera, el viento había arreciado, agitando los setos a lo largo del verde. Las lámparas parpadeaban en las ventanas de las cabañas. El pueblo se preparaba para otra noche inquieta, pero dentro de Wren Hollow, que permanecía cerrado por la policía. Solo quedaba una luz encendida, una bombilla en el estudio delantero, donde el coronel había pasado su última noche. Y en la esquina del escritorio había un sobre sin dirección. Sign a Brit, marcado solo con las palabras en testamento, para ser leído en caso de mi muerte a última hora de la mañana del día siguiente. El pueblo de Lower Felwood había empezado a adoptar un ritmo inestable, el típico que sigue a una tormenta que uno sospecha que podría no haber terminado. Aunque el cuerpo del coronel Fawkes había sido retirado y las decoraciones festivas guardadas, una sensación de pesadez flotaba en el aire, como el eco de una nota aún no resuelta. Dentro del salón del pueblo, el sargento Tomlin estaba junto a la mesa de evidencia, leyendo por tercera vez las palabras inscritas en él, sobredejado en Wren Hollow.
testamento, para ser leído en caso de mi muerte, aún no lo había abierto. Legalmente, debía esperar al abogado, que debía llegar esa tarde desde Exeter. Aún así, la tentación lo carcomía. No se trataba de un asesinato cualquiera, y el contenido de ese sobrevién podría trastocar todo lo que creían saber. Mientras tanto, los susurros continuaron su rápida migración a través de Lower Felwood, filtrándose a través de los mostradores de las panaderías, los cercas du, los jardines y los bancos de las iglesias Han. En la carnicería, el señor Crowley le contó a una señora Densley sin aliento que habían visto a Margaret Ayerton llorando detrás del salón parroquial en la frutería. Agnes Trenton afirmó que el esposo de su prima había visto al doctor Hambley quemando papeles en su jardín después de la medianoche. Que el doctor Hambley tuviera o no el esposo de una prima o leña para la medianoche era secundario a la emoción de la historia. Para el sargento Tomlin, sin embargo, solo los hechos servían. Así que empezó por donde empiezan todos los investigadores entusiastas con lo obvio. Anne convocó al doctor Hambley al salón del pueblo para una entrevista formal. En el médico llegó puntual, con el abrigo planchado y el bigote perfectamente recortado, hombre de hábitos cuidadosos y digna compostura. Parecía más irritado que preocupado. Le aseguro, dijo Hambley, acomodándose en la silla, que no tuve ningún trato personal con el coronel Fawkes. Nuestra conversación en la fiesta fue breve y olvidable. Parecías ruborizado después, comentó Tomlin. Varios testigos lo mencionaron. Había estado al sol, dijo el doctor con frialdad. Además, no es un delito verse colorado. Tomlin dejó pasar un momento. ¿Recuerdas lo que dijeron entre ustedes? El doctor dudó. Algo sobre mi padre. Fawkes afirmó haberlo conocido durante la guerra. Me preguntó sobre un incidente en el norte de África, que me pareció bastante de mal gusto. Mi padre murió hace muchos años, y el tono del coronel me pareció innecesariamente provocador. ¿Provocativo? ¿En qué sentido? Insinuó que mi padre había estado involucrado en conducta cuestionable, soborno, aunque no lo creas. Una tontería, se lo dije y me marché. Tomlin tomó nota. ¿Volviste a ver al coronel antes de su muerte? No, me fui poco después de la rifa coartada dudosa. Posible motivo. Resentimiento, honor, familia. Tomlin subrayó el nombre del médico y pasó al siguiente. Margaret Allerton entró con pasos vacilantes, acompañada de su prometido, un hombre alto llamado Dennis Albrecht, cuyo apretón de manos era demasiado firme y cuyos ojos se detenían demasiado tiempo en las paredes, como si las evaluara para escapar. Margaret estaba pálida. Llevaba el cabello oscuro recogido en un moño suelto y le temblaba ligeramente la voz. Al hablar, Anne no conocía al coronel. Dijo: «La verdad es que no». Él parecía conocerme. Tomlin levantó la vista. «¿Cómo?», me preguntó sobre Londres. Sabra, una tienda donde trabajaba. Cosas que nunca le conté a nadie aquí, ni siquiera a Dennis. Tomlin la observó atentamente. Era amenazante. No, dijo ella, es extraño, como si hubiera leído un libro sobre mí y quisiera comprobar el final. Su prometido se movió incómodo, pero no dijo nada. ¿Mencionó a tu padre?, preguntó Tomlin. Margaret se puso rígida. Me preguntó cuándo había muerto. Le dije que hacía 10 años. Eso fue todo. No se menciona el servicio conjunto, solo que lo conocía. Ahí fue cuando empecé a sentirme incómoda. Dennis se aclaró la garganta a Margaret. Estaba conmocionada, dijo. Por eso nos fuimos temprano. Tomlin asintió, despidiendo a ambos. Al irse, anotó, conocía detalles de su vida, posible influencia, conexión familiar. Para entonces, la lista de sospechosos era tan larga que daba para empezar una segunda página. Y todas las conexiones conducían, de alguna manera, al pasado del coronel Fawkes. Un pasado que nadie parecía ansioso por recordar.
Eran poco más de las 2 cuando llegó el abogado Anne. El señor Nathaniel Spode era un hombre enjuto y preciso, con gafas plateadas y un maletín que chirriaba levemente al abrirse. Saludó al sargento Tomlin con la solemnidad de un hombre acostumbrado a los secretos. Yo era el albacea del coronel, dijo. Me envió las instrucciones hace 2 semanas. Dijo que podrían ser necesarias. Aunque esperaba que no abrieron el sobre juntos, en dentro había una carta escrita a mano, en letra grande y en negrita. A quien le interese, si estás leyendo esto, es que estoy muerto. No fingiré que me lloran. He venido a Lower Fellwood con un propósito: en saldar las deudas de mi juventud. Algunas son financieras, otras morales. Entre los residentes de este pueblo hay quienes han hecho daño a otros, o a quienes yo mismo he hecho daño. He llevado un registro, no para vengarme, sino para ajustar cuentas. Esperaba ser ignorado. No esperaba ser silenciado. Los objetos que tengo no son baratijas. Cada uno da testimonio de una historia, y cada historia implica a alguien. Encuentren la verdad, si quieren, pero sepan esto: alguien entre ustedes creyó que mi muerte mantendría sus secretos enterrados. Colonel Barrington Folkestone miró al abogado. ¿Estaba paranoico? Spode negó con la cabeza. No era, y muy consciente de los riesgos. De regreso en su sala de estar, la señorita Marple leyó una copia de la carta que Tomlin había compartido con ella, mientras sus dedos golpeaban suavemente contra el platillo. Interesante, murmuró. No dejó nombres ni acusaciones, solo insinuaciones. Eso sugiere que quería que la aldea se examinara a sí misma, que sopesó su propia culpa. Tomlin suspiró. ¿O quería sembrar el caos? No, dijo la señorita Marple, mirando por la ventana. Creo que quería justicia, pero con sus condiciones. Tranquila, contenida, digna. Un último gesto. ¿Crees que él provocó su propio asesinato? Quizás, dijo en voz baja. Pero creo que calculó mal algo. O alguien. El viento sacudía la puerta del jardín. Afuera, el pueblo continuaba con su agitada rutina. Los niños pasaban en bicicleta frente al buzón. La señora Calthorpe ajustaba sus cestas colgantes, pero bajo la calma yacía la inquietud a la constatación de que nada era lo que parecía. Y entre las pertenencias del coronel, un objeto permaneció intacto: una fotografía de una mujer con un vestido de encaje, con el rostro descolorido por la edad. En el reverso, escrito con pulcra pluma estilográfica en clara: perdóname esa noche. La señorita Marple se sentó tranquilamente en su salón, con el fuego apagado y el tic-tac del reloj sonando en el silencio que siguió al bullicio del día. Sostenía en la mano un facsímil de la fotografía encontrada entre las pertenencias del coronel Fawkes. La mujer del vestido de encaje, con Sasra, parcialmente desvanecidos, pero aún visibles, bajo la suave huella del tiempo. Clara, el nombre significaba algo, no solo por los garabatos sentimentales del reverso, sino por la sincronización, el tono, la carga de culpa que se reflejaba en su tinta. La señorita Marple había conocido a Clara, Anne Clara Fawkes, una delicada, de la que a menudo hablaban en susurros los residentes mayores de Mary Mead, debido a su trágico matrimonio y su prematura muerte. ¿Podría ser la misma mujer? Volvió a darle la vuelta a la fotografía. Era fina y quebradiza. Papel de tiempos de guerra. Nada inusual, pero algo en la imagen le atrajo la atención. El fondo, no la mujer, sino lo que había detrás de ella. Un reloj de sol con la base desportillada, familiar. ¿Dónde había visto eso antes? Se levantó de la silla y se dirigió a su pequeño armario de folletos de historia del pueblo, recopilados y archivados con un cuidado casi de archivo. Tardó menos de 10 minutos en encontrar lo que buscaba en un viejo panfleto sobre las grandes casas del este de Devonshire, impreso para la gira de verano del gremio de mujeres hace casi 2 décadas. Allí estaba,
En la página 12 en Wren Hollow, fotografiado en sepia, su jardín sur visible tras setos cuidadosamente recortados, y allí, inconfundible, el reloj de Solon. La foto de Clara había sido tomada en Wren Hollow, y eso significaba que había estado allí mucho antes de la reciente llegada del coronel. No era una simple visitante, entonces posiblemente una residente, quizás incluso la esposa del coronel. La señorita Marple dejó el folleto. La carta del coronel Fawkes mencionaba deudas, morales, un matrimonio arruinado por algo, quizá traición o abandono. ¿Había sido Clara uno de los secretos? A la mañana siguiente cayó una llovizna y el reverendo Calthorpe llegó inesperadamente a la puerta de la señorita Marple. Traía un sobre marrón y una expresión preocupada. Encontré esto en el archivo de la iglesia, dijo él, mientras ella lo acompañaba adentro. Es bueno. Creo que querrás verlo en él. Sobre contenía un registro bautismal y varias cartas. Marple las examinó rápidamente. Entrecerrando los ojos se casaron aquí, dijo en voz alta. Clara Ellingham y Barrington Fawkes. 1928. El reverendo Calthorpe asintió. No me había dado cuenta hasta que encontré el registro esta mañana mientras buscaba apellidos. Clara murió justo antes de la guerra. Y hay algo más. Le tendió un trozo de papel doblado. Una nota escrita a mano. Decía: si algo me sucediera, el testamento permanece en Wren Hollow. La señorita Marple golpeó la carta pensativamente. Testamento no se refería a propiedades, ¿verdad? Se refería a otra cosa. Un registro. En ese preciso instante, el sargento Tomlin se encontraba en el estudio del coronel en Wren Hollow, supervisando una segunda inspección de la casa. Había ordenado un inventario completo de la habitación donde el coronel había pasado sus últimas horas. Convencido de que algo se había pasado por alto, el estudio era una habitación en sombras, con las pesadas cortinas apenas descorridas, dejando que una luz grisácea se filtra sobre el escritorio y las filas de armarios. Las estanterías tenían polvo en los rincones, pero por lo demás estaban impecables. Un reloj marcaba el tiempo en la repisa. Preciso. Tomlin se volvió hacia la gente que lo ayudaban. Revisa los cajones del escritorio. Otra vez Tedus. Despacio. Dentro del cajón más bajo, debajo de un panel falso, lo encontraron. Una estrecha caja de madera, cerrada con llave, con las iniciales B.I.A.F. grabadas en su tapa. Tomlin lo abrió con una herramienta plana dentro. No había dinero, ni documentos, ni confesión. Solo un único objeto. Un ojo de cristal, más pequeño que el del coronel, delicadamente elaborado, con un defecto en el iris, una diminuta mota de ámbar. ¿Por qué un hombre conservaría un segundo ojo de cristal?, preguntó el agente desconcertado. Tomlin no respondió de inmediato. Porque no era suyo, pensó de vuelta en la tetería. Los chismes habían aumentado. La noticia del segundo ojo de cristal había llegado a oídos de la señora Henley, quien ahora proclamaba con seguridad que pertenecía a un hermano perdido hace mucho tiempo, o quizás un gemelo que murió en un duelo. A la señorita Marple, sentada cerca de la ventana, escuchaba sin hacer comentarios. Estaba pensando en Clara, en los años que faltaban entre su matrimonio y su muerte, en cómo nadie había mencionado a los niños. Sin embargo, la fotografía y la presencia de ese reloj de sol contaban una historia diferente. Después del té, visitó personalmente los archivos del pueblo. La pequeña habitación detrás de la iglesia estaba polvorienta y se usaba poco, pero sus archivos estaban ordenados. Tras 2 horas leyendo esquelas, obituarios y actas de servicio, encontró lo que necesitaba: un certificado de defunción de Clara Fawkes,
Falleció en 1939 a causa de infección pulmonar, pero no hay registro de ningún entierro en Lower Fellwood. La señorita Marple frunció el ceño. La gente no desaparece así como así, no en un pueblo como este, no, a menos que alguien los ayude en el rompecabezas. Ahora tenía nuevas piezas, una mujer que vivía en Wren Hollow, un segundo ojo de cristal, y un testamento aún oculto, o quizás disperso en pedazos. Regresó a casa, donde la esperaba una carta. En la mesa del recibidor había sido entregada en mano, sin firmar dentro. Había una sola frase escrita con tinta negra. Firman deja de preguntar por Clarence sin saludo. Sin despedida lo leyó 3 veces y luego lo dobló cuidadosamente. A miedo, pensó, o culpa. A menudo era difícil distinguir ambos afuera. La lluvia había parado. El cielo permanecía bajo y gris, presionando suavemente sobre los tejados de Lower Fellwood. La señorita Marple permanecía junto a la ventana, con la mente tan tranquila como siempre, hilvanando detalles con serena precisión. Ella no dejaría de preguntar. Ahora, no especialmente ahora Anne, porque al parecer Clara nunca había abandonado del todo a Wren Hollow. Solo la habían enterrado. No en tierra, sino en silencio. A la mañana siguiente, un silencio inusual se apoderó de Lower Fellwood. No era la quietud habitual de un pueblo al amanecer, sino algo más denso, como si las mismas casas, y esto contuviera la respiración. La llegada del segundo ojo de cristal, junto con la carta sin firmar entregada a la señorita Marple, había halagado a la comisaría, la iglesia y la tetería. En tiempo récord los secretos se agitaban, y quienes los guardaban empezaban a retorcerse. A la señorita Marple, indiferente a la inquietud, partió con su habitual cautela. Nunca había sido de las que irrumpen en la verdad como un detective en una novela de misterio. No. Prefería acercarme, de puntillas, saludarla con dulzura, como un gato nervioso en un rincón de un salón. Su primera visita del día fue a la residencia Allerton. Margaret Allerton vivía con su madre en la modesta pero bien amueblada casa al borde de la plaza del pueblo. Su padre, Terence Allerton, había fallecido hacía una década, pero su nombre había resonado silenciosamente en los sucesos que rodearon al coronel Fawkes. Demasiado silencioso, pensó la señorita Marple. Margaret abrió la puerta con los ojos rojos y una sonrisa forzada a señorita Marple. No me esperaba notarlo, dijo la señorita Marple amablemente. Es solo un pequeño detalle que pensé que era mejor no dejar en el tintero. La condujeron a la sala de estar, donde la chimenea permanecía apagada y las cortinas medio corridas. La habitación parecía estar esperando a que algo o alguien termina una frase que llevaba años sin terminar. La señorita Marple se sentó delicadamente en el borde de un sillón de borlas. A Margaret empezó con suavidad. Me pregunto si podrías ayudarme a entender algo. Margaret se tensó. Por supuesto. ¿Su padre sirvió en Gibraltar? Margaret parpadeó. Creo que sí. Nunca habló mucho de su servicio. ¿Pero sabías que estaba destinado allí? Sí, dijo ella, vacilante. ¿Por qué lo preguntas? La señorita Marple juntó las manos sobre su regazo. Tengo razones para creer que él y el coronel Fawkes se conocían allí. Quizás incluso se enredaron en algo no del todo digno de elogio. A los labios de Margaret se separaron como para negarlo, pero no dijo nada. La señorita Marple continuó. La visita del coronel a Lower Fellwood fue deliberada. Tenía asuntos morales, digamos, y trajo fichas, cada una vinculada a una persona a la que había venido a confrontar. Una era tu padre. Margaret tragó saliva. Murió hace 10 años. ¿De qué sirve confrontar a un hombre en su tumba? Quizás no el hombre, dijo la señorita Marple en voz baja, pero sí las consecuencias de lo que hizo. Me preguntó,
¿Habló alguna vez su padre de una mujer llamada Clara? Por un instante, la habitación se congeló. Los dedos de Margaret se apretaron. Alrededor del brazo del sofá no susurró, pero mi madre sí. Una vez. ¿Qué dijo ella? Que a Clara le habían hecho daño, dijo Margaret. No entró en detalles. Tan solo que papá había tomado decisiones, que había hecho algo de lo que jamás podría hablar. Pensé que se refería a una aventura en la señorita Marple. Se inclinó hacia adelante, con la voz tranquila y firme en Clara. Estuvo casada con el coronel Fawkes. Vivieron brevemente en Wren Hollow y luego desapareció. Su certificado de defunción es impreciso. No hay registro de entierro en el pueblo, y el coronel, antes de morir, llevó su fotografía. Con una disculpa, Margaret no dijo nada. Solo se quedó mirando la luz gris de la mañana que se filtraba a través de las cortinas de encaje. La señorita Marple se levantó. A veces, querida, heredamos más que nombres o reliquias. A veces, heredamos silencio, y cuando ese silencio se rompe, puede ser aterrador. Pero la verdad tiene una forma de persistir. Dicho esto, salió de la casa, dejando a Margaret con sus pensamientos y los recuerdos que nunca se había atrevido a cuestionar al mismo tiempo. El sargento Tomlin estaba llevando a cabo su propio enfrentamiento, esta vez con el doctor Hambley, quien había sido citado al salón del pueblo para un interrogatorio más profundo. Ahora agradezco su cooperación, comenzó Tomlin, indicando al doctor que se sentara. Hay nueva información sobre Gibraltar. El rostro del doctor Hambley se tensó. Las acciones de mi padre no son asunto tuyo, dijo enérgicamente. Ya no se trata de tu padre. Tenemos motivos para creer que el coronel Fawkes descubrió un encubrimiento, algo relacionado con la mala gestión médica durante la guerra. El nombre de tu padre aparece en una carta que recibimos de una fuente anónima. El doctor Hambley se puso rígido. Era un hombre respetado, sin duda. Pero parece que el coronel Fawkes lo responsabilizó de la muerte de una paciente, una mujer que nunca debió morir. En los ojos del doctor Hambley parpadearon. Eso fue hace más de 30 años. Y aún así, dijo Tomlin, dejando una fotografía, llevó ese rostro consigo a la tumba. El doctor Hambley miró la foto de Clara y luego miró hacia otro lado. Mi padre no era un monstruo, murmuró, pero era Leo. A los hombres equivocados. Tomlin juntó las manos. ¿Mataste a Fawkes para proteger su memoria? No, espetó Hambley. Despreciaba a Fawkes, pero no lo maté. Quería que se fuera. Sí, pero no que muriera. Tomlin lo observó. La negación era amarga, pero no falsa. No del todo. Esa tarde, la señorita Marple volvió a visitar a Ethel Browning. La bibliotecaria llevaba días sin salir de su casa. Tenía el rostro demacrado y sus modales más frágiles que nunca. Vengo por lo de Clara, dijo la señorita Marple, evitando las bromas. La mano de Ethel temblaba mientras servía el té. Lo dije, dijo ella. No lo maté. Lo sé, respondió la señorita Marple. Pero usted conocía a Clara, ¿verdad? Ethel se sentó en silencio. Venía a menudo a la biblioteca, dijo finalmente. Era brillante, curiosa, le encantaba la poesía, pero cambió después de casarse. Me volví callada. Tenía miedo. ¿Miedo de quién? Ethel miró hacia arriba. No de su marido o de otros. De lo que sabían o de lo que amenazaron. ¿Te refieres al chantaje? Ethel asintió. Una vez me dijo, si pasa algo, recuerda el reloj de sol. No entendía a qué se referían hasta ahora. En los ojos de la señorita Marple se agudizaron. ¿Y pasó algo? ¿Desapareció? Susurró Ethel. Un día simplemente se fue. Barrington le contó a la gente que había estado en un sanatorio, pero nunca regresó. Y nunca se lo dijiste a nadie. ¿Qué podía decir? Él era militar, respetado. Yo era una bibliotecaria,
solterona. Nadie me habría creído. A la señorita Marple se puso de pie, lo harán ahora afuera. El viento había cambiado de dirección. Azotaba el pueblo con fuerza, enroscando las hojas en los bordes del verde y haciendo vibrar los viejos cristales de los fen. Dentro de las casas, la gente empezaba a hablar no en chismes, sino en susurros marcados por la culpa y el miedo en la vicaría. El reverendo Calthorpe abrió un cajón que no había abierto en años. En el salón de té, la señora Henley cerró temprano y bajó las persianas. En Wren Hollow, donde el pasado se había sentado como el polvo, la pista final permanecía enterrada, no muy profunda, pero lo suficientemente oculta como para requerir la clase de ojo que pocos poseían. A la señorita Marple regresó a casa justo al anochecer. Su fuego ya estaba encendido y su tetera estaba lista. Ella se sentó en su silla, escuchando el silencio. Los secretos habían comenzado a cambiar y pronto alguien cometería un error. Una llovizna sombría cubrió Lower Fellwood a la mañana siguiente, tiñendo todo de un gris apagado. Los adequins relucían, los setos estaban cargados de humedad, y el humo de las chimeneas se extendía en espirales en lugar de subir. Era un clima propicio para los secretos, pensó la señorita Marple, mientras se apretaba un poco más el chal sobre los hombros y observaba el callejón desde la ventana de su salón. Había esperado silencio tras su visita a Ethel Browning. El miedo tenía la capacidad de acallar las lenguas, pero en cambio algo se movió. Primero llegaron unos pasos apresurados. Nora, la criada de la vicaría, llegó sin aliento a la puerta de la señorita Marple, con la lluvia pegada a sus rizos y el delantal húmedo de las rodillas para abajo. Señorita Marple, por favor. El sargento Tomlin dice que la necesita. En Wren Hollow la señorita Marple se puso de pie inmediatamente. ¿Hizo otra muerte?, preguntó suavemente. No, dijo Nora, con los ojos muy abiertos. Pero ha habido un robo, para cuando llegaron a Wren Hollow. El sargento Tomlin ya paseaba por el pasillo cerca del estudio del coronel, dejando sus botas húmedas en el suelo de baldosas. Un agente de policía permanecía junto a la puerta principal, con la mirada atenta y un cuaderno en la mano. Era cerca del amanecer, dijo Tomlin, acompañando a la señorita Marple al interior. Un vecino vio una linterna a través de la ventana y denunció el robo. No parece que hayan robado nada, pero alguien volvió a registrar el escritorio. La caja con el segundo ojo de cristal estaba abierta y olvidada. A la señorita Marple entró en el estudio, ahora impregnado de un intenso olor a lana húmeda y papel revuelto. Los cajones del escritorio estaban abiertos, el superior ligeramente entreabierto. Habían sacado libros de las estanterías. No los habían tirado frenéticamente, sino con deliberación, como si alguien supiera lo que buscaba o temía lo que había dejado atrás. Sobre el escritorio había un sobre que previamente había pasado desapercibido. Estaba sellado con lacre rojo y no tenía nombre. Tomlin la recogió con cuidado. Atrac rompió el sello y leyó en silencio. Sus ojos se movían más rápido con cada línea. Luego se lo entregó a la señorita Marple, sin decir palabra. Ella leyó en voz alta: a quien encuentre esto. Quizás pienses que estoy loco, pero la locura a veces es la única compañera del recuerdo. No fui un buen esposo. Clara lo sabía. La abandoné cuando necesitaba protección y dejé que otros hombres en quienes una vez confié usaran su sufrimiento para sus propios fines. Tuve un hijo, un niño, nacido en 1939, Seilow Laveron. Se lo ocultaron. Nunca supe su nombre, pero creo que está aquí, en este pueblo. Quizás siempre ha estado. Quizás me ha observado en silencio. No vine a descubrirlo, sino a dejar algo, una disculpa, una oportunidad de saber la verdad. Si alguna vez la deseaba, Silly, esto, espero que lo entienda.
No maté a su madre, pero permití el silencio que siguió. La señorita Marple dobló la carta cuidadosamente. Un hijo murmuró. He estado escondida todos estos años. Anne Tomlin asintió con tristeza. Esto lo cambia todo, lo aclara todo, corrigió la señorita Marple. ¿Y reduce nuestra lista? Ambos guardaron silencio, escuchando la lluvia contra las altas ventanas a un niño, nacido en secreto, criado quizás por otros, o integrado silenciosamente en la vida del pueblo, pero no anónimo. No del todo Anne. La señorita Marple volvió a mirar la fotografía de Clara sobre el escritorio, la misma que el coronel había llevado consigo hasta el final. Sus ojos reflejaban algo tierno pero atormentado. Una mujer con algo que proteger al afuera. La policía se acercó con un informe. No hay señales de entrada forzada, dijo. Cohen, que fuese tenía una llave. Anne Tomlin frunció el ceño. Eso lo reduce aún más. La señorita Marple ya estaba considerando diversas posibilidades. ¿Quién en el pueblo ganaría con saber que el hijo del coronel podría estar vivo? Y, lo que era más urgente, ¿quién temía ser descubierto? Más tarde esa tarde, un visitante sorpresa llegó a la cabaña de la señorita Marple en Dennis Albridge, prometido de Margaret Allerton. Se quedó de pie, nervioso, en el umbral, con el sombrero en la mano y los ojos fijos en el callejón que había detrás de él. Necesito hablar con usted. Señorita Marple, dijo. Ella lo hizo pasar con su hospitalidad habitual, ofreciéndole té, que él rechazó. No estaré aquí mucho tiempo, dijo, sentándose rígidamente en el borde del sofá. Pero creo que sé algo sobre Margaret. La señorita Marple inclinó la cabeza. Seguir estado diferente. Desde que murió el coronel. Distante, ansiosa. Anoche la encontré leyendo una carta vieja en el ático. No sabía que la vi, pero reconocí la letra. Sacó un sobre arrugado de su abrigo. Ella quemó el original, pero yo recuperé esto de la chimenea. La señorita Marple desdobló el papel medio quemado. La tinta estaba corrida, pero aún legible en algunos puntos. Mi querida Clara, lo mantendré a salvo, lo prometo. Si alguna vez nos encontramos, díganle que el reloj de sol es su herencia. Díganle el resto. Había desaparecido. La señorita Marple cerró los ojos. De nuevo el reloj de sol. Siempre el reloj de sol. Margaret habló alguna vez de su padre biológico, preguntó suavemente. Dennis negó con la cabeza. Ella siempre decía que su padre era Terence Allerton. Pero después esto no lo sé. Después de que Dennis se fue, la señorita Marple se quedó pensando durante un largo rato. Las implicaciones se estaban formando. Margaret podría ser la hija del coronel, no su hijo, o quizás un hermano. La carta mencionaba un niño nacido en 1939. Pero, ¿Clara había tenido más de uno? ¿O se había ocultado algo más por completo? Más tarde, esa noche, un nuevo descubrimiento provocó otro revuelo en la investigación. El sargento Tomlin, todavía en Wren Hollow, recibió la noticia de que el reloj de sol en el jardín sur había sido manipulado. La encontraron agrietada por la base. Debajo había una caja de hojalata oxidada, sellada con tela encerada en dentro. Había cartas, docenas de ellas, todas dirigidas a Clara. Todas fueron devueltas, todos sin abrir. Pero allí, en el fondo, había una última pieza, un certificado de nacimiento. Hijo varón, nacido en marzo de 1939, hijo de Clara Fawkes, soltera, Ellingham. Padre, Barrington Fawkes. No hay ningún nombre indicado para el niño. El certificado estaba marcado con tinta negra gruesa. Privado. No archivar. Tomlin miró a la gente que estaba a su lado. Necesitamos saber en quién se convirtió este chico en su salón. La señorita Marple bebió su té en silencio. Ahora el patrón estaba emergiendo.
Un niño desapareció. Una viuda silenciosa. Un coronel que regresa, no para vengarse, sino para rendir cuentas. Anne y alguien en Lower Fellwood había construido su vida sobre ese silencio. Al día siguiente, el aire en Lower Fellwood estaba cargado de expectación. Una quietud se apoderó del pueblo. No era el silencio de la reverencia ni del luto, sino un silencio expectante, como si las casas y los setos escucharan escuchando, incluso cada palabra dicha tras puertas cerradas, a la señorita Marple. Sin embargo, actuaba con determinación. Siempre había creído que las verdades más delicadas requerían las manos más delicadas, y lo que quedaba ahora, el último nudo de este oscuro tapiz, necesitaba ser desatado con especial cuidado. Había invitado a 3 personas a tomar el té esa tarde: Margaret Allerton, Ethel Browning y el Dr. Hembley. La invitación fue informal, cortés y escrita a mano con su habitual caligrafía inclinada. Pero no era solo una reunión social. Fue una prueba a las 4. Su sala de estar estaba cálida con el aroma a té, de rosa mosqueta y galletas de lavanda. Un fuego titilaba suavemente en la chimenea. La lluvia golpeaba las ventanas con la suave insistencia del tic-tac de un reloj. Cada objeto había sido dispuesto con sutil intención, desde las tazas de té desiguales hasta la ubicación de la vieja fotografía de Clara. Ahora colocada discretamente sobre la repisa de la chimenea, Margaret llegó primero con el rostro pálido bajo el sombrero y las manos fuertemente entrelazadas en el regazo, mientras estaba sentada. Luego llegó el Dr. Hembley, puntual como siempre, con los labios apretados en una fina línea y los ojos penetrantes por la incomodidad. La última fue Ethel Browning, rígida y silenciosa, agarrando su bolso como si fuera a salir disparado de sus manos. A la señorita Marple sirvió el té ella misma. No mencionó el asesinato, ni los cartes, ni el certificado de nacimiento descubierto bajo el reloj de sol. Al principio no. Dejó que la conversación trivial fluyera, por incómoda que fuera. El clima, el estado del tejado de la iglesia, la replantación de los rosales frente a la vicaría. Luego, suavemente, dejó su taza y miró hacia la fotografía. «Sabes», dijo con ligereza, «Clara tenía una gracia tan serena, incluso en las fotografías, una dulzura en la mirada. Margaret, creo que tiene sus pómulos». Margaret se quedó paralizada, y la cuchara se le resbaló del platillo con un leve tintineo. «No lo veo», susurró. «Sí, claro que sí», dijo la señorita Marple, con una sonrisa amable. «El parecido es inconfundible». Dr. Hembley no dijo nada, pero su mano agarró el apoyabrazos de la silla con renovada fuerza. Ethel miró su tián. «Menudo me he preguntado», continuó la señorita Marple, con el mismo tono amable, «si la hija de Clara creció sabiendo algo de él, o si esa parte de su vida se borró». «Lo siento», dijo Margaret de repente, con la voz tensa. «¿Pero qué hago aquí?» La señorita Marple sonrió con calma. «Porque creo que has pasado toda tu vida viviendo bajo una sombra que desconocías. El coronel vino aquí no a amenazar, sino a reconciliarse con lo que había perdido, y quizás a reconocer al hijo que nunca conoció, o quizás conoció, pero nunca se le permitió reclamar». Margaret se puso de pie. «Creo que debería ir mahal la señorita Marple». «No, laddie». Solo ladeó ligeramente la cabeza. «Antes de que lo hagas, querida, deberías saber algo. El certificado de nacimiento recuperado de Wren Hollow, el que está escondido bajo el reloj de sol, menciona a tu madre Anne Claran, pero el niño solo figuraba como varón, sin nombre. No hay registro de nacimiento, no hay rastro más allá de esa caja escondida». Margaret se sentó lentamente, con expresión ilegible. «No entiendo». A la señorita Marple asintió. «Creo que sí. Puede que no lo supieras conscientemente, pero una parte de ti debió sospecharlo. La distancia de tu madre, los silencios de tu padre,
Las cosas extrañas que oíste de niño y que nunca te permitiste cuestionar a los ojos de Margaret estaban vidriosos. Su voz temblaba. Pensé que no me querían, que mi padre me guardaba rencor, pero nunca imaginé cuál fue el legado de otra persona. Preguntó la señorita Marple con amabilidad. Que tu vida estuvo marcada por la desaparición de una mujer y el silencio de un hombre que no soportó perderla. Margaret meneó la cabeza lentamente. Las lágrimas se acumulaban, pero aún no caían. No lo maté, susurró. No, dijo la señorita Marple. No lo creo. Ahora ella se giró, y sus ojos se posaron en el doctor Hambley. Pero me pregunto, doctor, si sus razones para detestar al coronel Fawkes van más allá del orgullo. Una vez dijo que su padre era leal a los hombres equivocados. Uno de esos hombres era Terence Allerton. El rostro de Hambley permaneció inexpresivo. ¿Y si lo fuera? Entonces quizás formó parte del círculo que ocultó el embarazo de Clara Ann, que encubrió su expulsión del pueblo. Quizás incluso falsificó su muerte. El doctor Hambley se levantó con la voz entrecortada. Esto es una conjetura, no, dijo la señorita Marple con suavidad. Es un recuerdo, tuyo, y culpa. Lo has cargado durante años, ¿verdad? Saber que tu padre ayudó a borrar a una mujer de la historia. Saber tu propia complicidad al guardar ese silencio. No dijo nada. Solo miró fijamente el fuego, como si fuera a caer sobre él. A la señorita Marple se volvió finalmente hacia Ethel Browning, cuyo silencio se había vuelto más pesado a cada momento que pasaba. Ethel, dijo en voz baja, lo sabías. Guardaste el secreto, pero no lo hiciste para proteger a un hombre. Lo hiciste por Clara. Ethel asintió una vez, rígidamente, y me rogó que no se lo contara. Dijo que solo traería la ruina. Quise ayudarla, pero no pude hacer nada. Cuando se la llevaron, intenté encontrarla. Incluso le escribí al coronel, pero nunca respondió. La voz de la señorita Marple era casi un susurro. Nunca recibió esas cartas. Todas fueron devolvidas sin abrir. No, la abandonó. Etelan. Lo dejaron fuera. Hubo una larga El único sonido era el suave silbido del fuego y el ocasional tic-tac del reloj de la repisa. Entonces, Ethel levantó la cabeza. Yo tampoco lo maté. Te creo, dijo la señorita Marple. Se quedaron en silencio unos instantes más. El se había enfriado. Entonces Margaret habló de nuevo. Si soy quien dices que soy, ¿por qué ahora? ¿Por qué tuvo que salir todo a la luz ahora? La señorita Marple juntó las manos sobre su regazo. Porque el coronel regresó para acallar sus fantasmas, para sacar a la luz algo oculto. Pero alguien en este pueblo temía lo que esa luz pudiera revelar. No sobre ti, querida, sino sobre ellos mismos. Ella se puso de pie lentamente, y ahora esa persona volverá a actuar, no por malicia, sino por desesperación. Entonces es cuando finalmente se revelará la verdad al afuera. La lluvia había comenzado de nuevo, en una cortina suave y constante, sobre el tranquilo pueblo, y en algún lugar, no muy lejos del calor de la sala, alguien estaba observando en espera. Sabía que la señorita Marple había tensado la red y que el tiempo se estaba agotando rápidamente. Estaba a punto de anochecer cuando la señorita Marple le pidió al sargento Tomlin que reuniera a los principales grupos en el salón parroquial. La petición fue formulada con su característica suavidad. Solo una pequeña charla de pueblo, había dicho, pero había algo en su voz, serena pero deliberada, que le indicó que no se trataba de una simple ronda de especulaciones. En la sala estaba amueblada con modestia, con sillas dispuestas en semicírculo y un tenue olor a estufas de parafina que se elevaba por los rincones. Afuera, el viento había empezado a aullar. Dentro, la tensión crecía bajo la superficie. Estaban presentes
Margaret Allerton, pálida y serena. El doctor Hambley, con la mandíbula apretada y los brazos cruzados. Ethel Browning, silenciosa como una piedra. El reverendo Calthorpe, rondando torpemente al fondo. Y por último, la señora Densley y el señor Gringra, los archivistas no oficiales del pueblo, traídos a petición de la señorita Marple para compoltar. La señorita Marple estaba de pie junto a la chimenea, no con gran pompa, sino con delicadeza, con sus manos enguantadas cruzadas ante ella y una leve sonrisa jugando en sus labios. Gracias a todos por venir, comenzó, con una voz apenas susurrante, pero lo suficientemente clara como para calmar la sala. Pensé que sería prudente ponernos de acuerdo antes de que surgieran más suposiciones. Hizo una pausa y luego miró al sargento Tomlin, quien asintió solemnemente y sacó la carta recuperada en la que el coronel Fawkes había escondido debajo del reloj de sol, la que mencionaba al niño. La culpa y la disculpa ahora sabemos, continuó la señorita Marple, que el coronel Fawkes regresó a Lower Felwood no solo para revivir el pasado, sino para desenterrarlo. Dejó atrás lo que él llamó un testamento, no en el sentido legal, sino un ajuste de cuentas, por la niña que le arrebataron a Claran, por el silencio que siguió a su supuesta muerte, y por la complicidad de quienes ocultaron la verdad. Anne Margaret miró sus manos a la señorita Marple. Se volvió hacia ella suavemente. Querida, no creo que fueras la niña mencionada en la carta del coronel. ¿Eres la hija de Clara? Sí, ahora estoy segura, pero el niño que nació en 1939 era un niño. La habitación se agitó. Margaret frunció el ceño. ¿Pero entonces quién? La señorita Marple le asintió, casi para sí misma, como si atravesara la última puerta de una casa familiar, pero cerrada hacía tiempo. Fue ingenioso. De verdad, dijo en voz baja. El coronel dejó 2 ojos de cristal. Uno era suyo. El otro era más pequeño, más viejo, y nunca lo había usado. Ese segundo ojo de cristal fue la clave. Volvió lentamente la mirada hacia el otro lado de la habitación y la dejó reposar con bastante naturalidad en el reverendo Calthorpe. Parpadeó. ¿Yo? Preguntó sobresaltado. Señorita Marple, ¿no cree usted? Creo que conoces la verdad desde hace más tiempo que nadie, dijo con calma. No como conspirador, sino como hombre compasivo. Conociste a Clara, viste lo que le hicieron. Y cuando enviaron al coronel lejos, cuando Clara desapareció, fue a ti a quien recurrió. Las manos del reverendo temblaron a sus costados. Yo le di refugio, admitió. Vino una noche, asustada y agotada. La escondí durante semanas en la rectoría, pero un día desapareció. Se la lavaron. Nunca más la volví a ver Sin embargo, el niño sobrevivió, continuó la señorita Marple. Un niño nacido en medio de un escándalo. Lo criaste en otro pueblo, con otro nombre. Con seguridad en el rostro de Calthorpe se oscureció. No estaba destinado a ser permanente, murmuró. Pero cuando ella nunca regresó, asumiste la responsabilidad, dijo la señorita Marple. Hiciste lo que creías correcto, pero había alguien más que sabía de la existencia de la niña. Alguien que conocía la verdad, podía derribar todo lo que habían construido. Ahora se giró, lenta y deliberadamente, para mirar al doctor Hambley. El médico no se movió. Creo que fue usted. El doctor dijo en voz baja. Era el único con el conocimiento, el motivo y el acceso. Era médico de familia. Entonces, ¿verdad? Chacano, Terence y a Clara. El doctor Hambley no dijo nada. Fuiste tú quien firmó el certificado de defunción falso, quien ayudó a internar a Clara, aunque fuera brevemente. Y después viste regresar al coronel con preguntas, con intención, y entraste en pánico. Aún así, no se movió la señorita Marple.
continuó. Cada palabra era precisa y amable. No pretendías matarlo. Al principio no. Pero te confronta, ¿verdad? ¿En la fiesta? Preguntó por tu padre. ¿Pero más que eso? Preguntó por el niño. ¿Y cuando te diste cuenta de que estaba a punto de revelarlo todo, lo seguiste tras el muro del jardín? Esperaste a que estuviera solo. Y entonces usaste el abrecartas. Una decisión simbólica. ¿No te parece? Cortar con el pasado. La habitación se había vuelto tan silenciosa que incluso el viejo reloj parecía dudar entre tic-tac y tic-tac. Tomlin dio un paso adelante. Doctor Hambley dijo en voz baja. Lo niega. El doctor miró a su alrededor. A Margaret, a Calthorpe, a la señorita Marple. Y entonces, por primera vez, la máscara se quebró. Iba a destruirlo todo, dijo en voz baja. He construido una vida aquí en reputación, en respeto. ¿Y para qué? Una guerra que terminó hace décadas por una mujer que nadie recuerda. La recordaron, dijo Ethel de repente, con la voz cargada de dolor. Quizá la gente equivocada la recordó, pero nunca la olvidaron. El doctor Hambley se sentó pesadamente en su silla, como si le hubieran quitado el aire. No lo planeé, susurró. Simplemente reaccioné en Tomlin. Colocó una mano firme sobre su hombro. Me temo que tendrá que venir conmigo. Señor. Mientras el agente sacaba al médico, nadie habló. La puerta se cerró suavemente tras ellos. La señorita Marple permaneció donde estaba, con el rostro tranquilo, casi melancólico a veces. Dijo: el pasado no permanece enterrado, sobre todo cuando nunca se le dio el descanso que se merece. Ella se volvió hacia Margaret. Creo que el coronel realmente regresó para encontrar la paz. No para castigar, sino para reparar. Trajo consigo sus arrepentimientos y dejó atrás la oportunidad de encontrar la verdad en Margaret. Asintió. Su expresión era una mezcla de tristeza y silenciosa fortaleza. Ojalá hubiera tenido tiempo de decirlo el mismo Anne. La señorita Marple le ofreció una suave sonrisa. Lo hizo en cada carta que escribió, en cada objeto que llevó. El habla. Solo teníamos que aprender a escuchar afuera. El viento había amainado y las últimas nubes grises se estaban alejando, como fantasmas liberados por fin de las sombras a las que se habían aferrado durante demasiado tiempo. 3 días después del arresto del doctor Hambley, Lower Fellwood comenzó a respirar de nuevo, no con facilidad, no de golpe, sino lentamente, como un pueblo que exhala tras contener la respiración. Bajo el estruendo de una tormenta, los banderines de la fiesta habían sido retirados hacía tiempo. Wren Hollow estaba cerrado de nuevo, con las ventanas a oscuras y los setos sin podar. Pero el silencio que había invadido el pueblo había cambiado de textura. Ya no estaba cargado. Simplemente era silencio. La señorita Marple estaba en su jardín, cortando las flores marchitas de sus hortensias. La luz dorada del otoño caía entre los árboles. Por un rato, el mundo parecía intacto, pero las cosas habían cambiado, aunque los ladrillos y las flores no lo revelaran. El sargento Tomlin llegó poco después de media mañana, con el abrigo abierto y los ojos menos cansados de lo que habían estado en semanas en Cannes. Trasladado al doctor Hambley a Exeter para presentar cargos formales, dijo, mientras observaba cómo la señorita Marple cortaba una hoja marchita: asesinato, por supuesto, y obstrucción a la justicia. También podrían investigar su historial de guerra. Hay más en su pasado de lo que nunca dejó ver a la señorita Marple. Asintió. ¿Y Margaret? Preguntóse. Está quedando con una prima en Wiltshire una temporada, respondió Tomlin. Dijo que necesitaba tiempo, pero volverá. Creo que este lugar todavía le importa. La señorita Marple sonrió débilmente. Será diferente cuando regrese. La pérdida y la revelación nos cambian. Lo esperemos o no. Tomlin la observó por un momento. Hay algo que quería preguntarte, dijo.
tras una pausa. ¿Nunca le dijiste a nadie cómo supiste que el doctor Hambley era el indicado? La señorita Marple levantó la vista de sus flores. Sus ojos eran dulces. Anne fue el único que trató al coronel como una amenaza, en lugar de como una molestia. Dijo. Margaret estaba asustada. Sí. Ethel ocultaba su arrepentimiento. El reverendo se sentía abrumado por la silenciosa carga de saber demasiado. Pero Hambley estaba furioso. El regreso del coronel ponía en peligro algo que había construido Anne: su nombre, su prestigio, su paz mental. Cuando las personas protegen secretos con tanta desesperación, a menudo se delatan a sí mismas. Anella se puso de pie y sacudió la tierra de los guantes. Y luego estaba el ojo, añadió Tomlin. Frunció el ceño. Ojo de cristal. La señorita Marple asintió. No era solo una pista. Era un símbolo. El coronel guardaba dos, y cada una representaba una visión diferente. Una era para presumir a la imagen que presentaba al mundo. La otra, la que ocultaba, era defectuosa, imperfecta, pero era su verdad. Anne significaba algo. Cuando alguien irrumpió en Wren Hollow para recuperarla, no intentaban robar una baratija, intentaban borrar la prueba definitiva de quién era realmente ese hombre. Anne Tomlin meneó la cabeza, medio sonriendo. Lo hace sonar como poesía. A la señorita Marple miró hacia su jardín, mientras la brisa tiraba de los extremos de su chal. En cierto modo, sí, dijo en voz baja, incluso los asesinatos tienen ritmo. Solo es cuestión de saber el tiempo. Al marcharse Tomlin regresó a su salón, donde el fuego ya estaba encendido y el té se estaba preparando. Se sentó en el sillón junto a la ventana y abrió un pequeño cuaderno encuadernado en cuero de su cajón. Adentro había una lista no de sospechosos, sino de patrones, nombres, fechas, miradas intercambiadas en las habitaciones, la forma en que alguien agarraba una taza de té con demasiada fuerza, la vacilación antes de una respuesta, el aliento que alguien olvidó tomar al pronunciar un nombre. Había adquirido el hábito de tales observaciones durante décadas, no por vanidad, ni siquiera por justicia, sino porque la naturaleza humana, con toda su belleza y sus sombras, siempre la había fascinado. En esa tarde, la campana del pueblo sonó a su hora habitual. Unos niños perseguían a un perro por el prado. La señora Densley conversó con el tendero sobre una nueva entrega de ciruelas. El ritmo habitual se reanudó, aunque las notas se alteraron ligeramente. Wren Hollow se vendería con el tiempo, había dicho Tomlin. La propiedad pasó a un primo lejano que vivía en Yorkshire, y no tenía ningún interés en el lugar. Quizás llegaría alguien nuevo, alguien inofensivo, alguien que no cargara con el pasado como un peso en la base de la columna. En la iglesia parroquial, el reverendo Calthorpe se encontraba ante el altar, con las manos juntas en oración. Esa mañana le había dicho a la señorita Marple que pronunciaría un discreto homenaje a Clara, no una ceremonia pública, sino un reconocimiento personal, un nombre pronunciado en voz alta, por fin, con la dignidad que siempre había merecido Anne Ethel. Browning había accedido a asistir. También había reabierto la biblioteca tras una semana de cierre, con el pelo recogido un poco más suelto de lo habitual y una postura menos rígida. Se la había visto prestando libros de poesía de nuevo, lo que a la señorita Marple le pareció una gran ventaja. En cuanto a Margaret, nadie sabía exactamente cuándo regresaría, pero la señorita Marple presentía que volvería con su propio nombre, ya no como la hija de nadie, sino como su propia persona. El pasado seguiría siendo suyo, el misterio de su origen, las sombras de lo que se le había ocultado, pero lo haría con fuerza. Eran casi las 8, cuando la señorita Marple terminó su té y se volvió hacia la ventana una última vez. Afuera, el cielo estaba teñido de vetas violetas y plateadas. Las farolas parpadeaban. El mundo parecía estar en paz. Por ahora,
Anne extendió la mano hacia su cesta de tejer, pero se detuvo. En lugar de eso, sacó un trozo de pergamino doblado del cajón junto a su silla. Fue el testamento del coronel. Ella lo leyó una vez más, aunque ya sabía las palabras de memoria aún. Ajuste de cuentas. Lo había llamado On. Y así fue Anne. Pero al final, también fue un acto de redención, no solo para él mismo, sino para Clara, para el niño que habían perdido, y para el pueblo que había intentado olvidar lo que nunca debió haber sido enterrado. Anne, la señorita Marple volvió a colocar la carta en el cajón, y lo cerró con cuidado. Luego volvió a tejer, y montó la primera hilera de un nuevo patrón afuera. El viento susurraba entre los árboles de tejo a lo largo del camino de la iglesia en el interior. Las agujas hacían clic suavemente en constantes, rítmicas y seguras. Anne, la tormenta había pasado. Anne y la vida, con todos sus silenciosos misterios, continuó.